Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Gracias por venir, por participar, por interesarse, por este conversatorio que se nos ocurrió a partir de poder eh, intercambiar con Joaquín, compañero también del equipo de investigación que tenemos con Carla en la UNLA. Y en el marco de las primeras jornadas en salud comunitaria de nuestro Departamento de Salud Comunitaria de la universidad, que empiezan hoy y terminan el viernes, hay un montón de actividades, entre ellas esta que organizamos desde la maestría en salud mental comunitaria de la UNLA. La idea es que sea un conversatorio. De cualquier manera, digo, yo voy a iniciar con alguna cosa que tiene que ver con algún relato sobre mi lectura, sobre el libro de Joaquín. Primero lo voy a presentar a Joaquín y además le voy a agradecer que se haya sumado a esta iniciativa. Y después, bueno, Joaquín, le voy a hacer algunas preguntas para que él retome y él podrá hablar de lo que quiera respecto de lo que le dispare también el intercambio con la presentación que pienso hacer, que es cortita. Y la idea es que después también haya un espacio para que quienes están presentes hoy puedan, bueno, dialogar con Joaquín sobre este libro y, bueno, sobre las investigaciones que dieron lugar a este libro. Em, Lo presento a Joaquín, entonces, primero. Joaquín es sociólogo, es magíster en comunicación y cultura y doctor en ciencias sociales de la Universidad de Buenos Aires. Trabaja como investigador del CONICET, con sede en el Instituto Gino Germani y como docente en seminarios de grado y posgrado en la UBA, la UNLA, la UCASAL y la UAI. Y desde hace 15 años analiza cómo Internet, las redes sociales y las plataformas digitales atraviesan los vínculos, las formas de estudio, los trabajos, las subjetividades de las nuevas generaciones. Ha publicado numerosos artículos en revistas académicas en distintos países y es coautor, junto con Marcelo Urresti y Diego Basile, de Conexión Total, los jóvenes y la experiencia social en la era de la comunicación digital, que se editó en 2015. También hemos compartido varios artículos vinculados con la investigación que desarrollamos sobre trabajo precarizado en jóvenes. Como decía Carla, Joaquín, bueno, participa ya es el tercer proyecto que compartimos, Joaquín, ¿no? O sea, ya varios años que empezó nuestra vínculo en la pandemia, en el 2020. Sí, cierto. Es cierto. Bueno, a mí me resultó muy interesante el libro porque me parece que articula como cuatro conceptos o cuatro dimensiones, dos que me parece que son más generales, como es las tecnologías y la subjetividad, en particular la subjetividad de época y la subjetividad juvenil, digo, pensando en que de algún modo el recorte que él hace poblacional tiene que ver con los jóvenes en un sentido ampliado de lo que es juventud, digo, no definido de manera ni biológica ni psicológica solamente. Y después los otros dos conceptos con los que basculan estos primeros dos, tecnología y subjetividad, son sexualidad y afectos, ¿sí? Y hoy pensaba que a lo largo de las dos partes del libro, que ahora voy a decir un poco de qué va cada una, como que se van articulando estos cuatro conceptos, ¿no? Hay momentos en que está tecnología y afectos, otras veces aparece subjetividad y afectos, otras veces subjetividad y sexualidad o tecnología y sexualidad, como que estos cuatro conceptos van generando objetos parciales que van siendo tratados por Joaquín a lo largo del libro, ¿no? Como dije, el libro tiene dos partes. Una parte, voy a leer algunos de los títulos de los apartados de cada parte, valga la redundancia, porque me parecen los títulos en sí mismos muy, muy desafiantes y muy atractivos, ¿sí? No son solo descriptivos del contenido de cada parte, ¿no? Una primera parte que es el amor en la era digital. Uno de los primeros puntos tiene que ver con anatomía de Internet y las redes sociales.
el segundo de las chaperonas a las apps de citas, el tercero no sos vos, es el algoritmo, el cuarto antes y después del match, y el quinto de qué hablamos cuando hablamos de ghosting. La verdad es que yo me desayuné de un montón en el anexo él hace una descripción detallada de todos los nuevos términos que caracterizan la participación y los modos de estar en las redes de citas, en las apps de citas. Algunos los conocía y otros, la verdad, trataba de volver a ver la definición del glosario cada vez que los mencionaba porque eran muy diversos y por supuesto casi todos en inglés, ¿no? Eh, la parte 2 que dice que se trata sobre los afectos en juego, sexualidad, cultura y post-romance, tiene como ejes, como subtítulos, el número 6 es la pornificación del mundo, el 7 ampliación de la lógica gamer, el 8 bienvenidos al post-romance, y el 9 nuevos mapas afectivos, tecnologías, plantas y mascotas. Em, en la parte uno me pareció súper interesante el modo en que Joaquín, bueno, contextualiza la cuestión de las tecnologías y de la sexualidad en la época, digo, cómo plantea las determinaciones socioculturales y sociohistóricas, tanto de las tecnologías como de los modos en que se van desarrollando las nuevas formas de afecto, ¿no? Y voy a leer algún apartadito muy acotado que seleccioné eh, para ilustrar un poco algo de esto, independientemente de lo que él después quiera aportar. Eh, bueno, primero plantea ahí en la página 96 del texto, dice, la proliferación de medios de comunicación masiva amplificaron la exposición y la problematización de la intimidad. El amor, la sexualidad, la pareja, la identidad de género comenzaron a discutirse en clave de derechos, salud mental y normatividades sociales, desplazando la hegemonía de los discursos tradicionales y abriendo paso a nuevas formas de vinculación y reconocimiento de la diversidad afectiva. Luego, unas páginas más adelante, dice, en un contexto en el que la autonomía se presenta como un valor casi absoluto, las decisiones sobre el amor y la pareja se interpretan como puramente subjetivas y desligadas de estructuras sociales, económicas o culturales más amplias. Este énfasis en la responsabilidad individual refuerza la idea de que cada quien es el artífice de su propio destino amoroso, minimizando la influencia de las normas de género, los algoritmos, las expectativas de clase, los estereotipos de belleza, los capitales y las dinámicas de poder. Y un último parrafito que me pareció interesante en esta contextualización de las determinaciones socio-histórico-culturales que están a la base de los nuevos modos de transitar las relaciones afectivas y también sexuales, es el que aparece en la página 148, donde dice, si la modernidad fue organizada por la relación entre el capitalismo y los afectos, como el romance y el amor filial, la posmodernidad parece estructurada por la relación entre hiperconsumo, morbo y sadomasoquismo. Bueno, respecto de la parte 2, ahí hay un párrafo que en realidad casi es de los pocos párrafos en donde él se dedica a presentar datos duros eh, vinculados con lo que pasa de algún modo medio epidemiológicamente en el mundo y en la Argentina, pero que me parece interesante para contextualizar las nuevas formas de vinculación y las nuevas instituciones que se organizan en torno de los afectos y de la sexualidad. Cuando dice en la página 65, dice en la Argentina la natalidad bajó de 750.000 a 550.000 hijos por año, de acuerdo a la fuente del Ministerio de Salud del 2023.
y la mitad de la población económicamente activa es soltera. En la ciudad de Buenos Aires hay más divorcios que casamientos, todos con fuentes del INDEC y del Ministerio de Salud del 2023. En España, alrededor del 38% de la población es soltera. Eso es fuente del 2021. Y el promedio de duración de los matrimonios estadounidenses es de 8 años. El 40% de la población sueca no convive con nadie. El 80% se siente solo. En Japón, 2 de cada 3 jóvenes son solteros. Las largas jornadas laborales dejan poco margen para construir pareja o formar familia. En esa segunda parte, él plantea, por un lado, las Pets Families como nuevos formatos de organización convivencial de los afectos, el paradigma de la amistad como un paradigma alternativo al de la pareja y el poliamor, digo, me parecen como formatos novedosos respecto de estos nuevos mapas afectivos. Y para cerrar esta presentación y darle la palabra a Joaquín, quería rescatar 2 fragmentos más que a mí me interesan siempre en clave de pensar qué mueve a un investigador a elegir un tema o qué es lo que, de qué modo se enfrenta a su objeto de investigación, ¿no? Y para eso voy a tomar un parrafito del comienzo del libro, que es en la página 22, donde él dice, este libro es sobre los modos en los que traficamos afecto y deseo. Nos narramos a nosotros mismos y nos vamos transformando con Internet mediante, buscando a la ballena blanca del amor. Empezó como una indagación en 2010 sobre las redes sociales y terminó como un planteo sobre las formas de vida contemporáneas. En los últimos 5 años investigué las apps de citas mediante una etnografía virtual que combinó autoetnografía, observaciones, entrevistas y encuestas a jóvenes sobre cómo viven y organizan sus vínculos. Si bien utilizamos tecnologías digitales a diario, el estado de la cuestión suele concentrarse en los riesgos y efectos colaterales. Aunque abordaré sus tensiones, aspiro a evitar el dictum o lugar común de condenar a las tecnologías y buscaré en cambio desentrañar su paradójica fascinación. Y en la última, casi de las últimas páginas, al final en la página 201, dice, redes y apps operan como archivos del afecto, confesionarios íntimos y muestrarios de experiencias, laboratorios portátiles donde se experimenta la afectividad, permiten ser turistas sin salir de la ciudad y socializar con gente diversa sin alejarse demasiado de una pantalla. Pueden ser un flipper inestable de emociones, pero cuando funcionan son efectivas y gratificantes como una caricia, una mirada de deseo, una sesión de sociabilidad íntima que limpia los cuartos o un giro de ruleta que inyecta adrenalina. Bueno, con esto cierro como la presentación del libro y también le abro el intercambio a Joaquín, por un lado para preguntarle en términos, o sea, podés decir lo que quieras, pero a mí me interesaría en algún momento de eso que quieras decir, que cuentes un poco esto de qué significa una etnografía virtual como modo de abordar una investigación. Y también de algún modo que cuentes, bueno, cómo fue este discurrir de ir adentrándote a través de tan diversas fuentes al abordaje de los afectos atravesados por las tecnologías, ¿no? Bueno, ahora sí, te doy la palabra y en todo caso está bueno que cada quien, el que quiera, pueda ir participando en el chat, incorporando preguntas que después retomamos. ¿Les parece? Bueno, muchísimas gracias, Cecilia, por la invitación, por la excelsa presentación, bueno, una gran síntesis, se ve con una atenta lectura y muchísimo oficio, mucho mejor de lo que yo podría haber hecho, que en este raíz de que tuve como 15 entrevistas en este mes y medio desde que salió el libro, así que
estoy practicando, tratando de, bueno, ir mejorando, pero es difícil, ¿no? Sintetizar y, bueno, y uno es mejor escribiendo que haciendo otras cosas. Pero bueno, la verdad, muy, muy bien. Y el oficio y el bueno, afecto que yo intuía, que se bueno, traslucía ahí en esa lectura también amable. Más allá de que te gustó, digo, está, bueno, también, bueno, pues, venimos de varios años, como decías, de trabajo en el grupo de investigación en UNLA y bueno, y también sos una bueno, referente de la investigación, una gran laburante al borde del workaholismo, ¿no? Pero bueno, es una práctica bastante sana la del trabajar. En fin, y nada, yo sí, algo que había pensado hablar brevemente, sí, y después podemos hacer un diálogo que está mejor, pero bueno, un poco sobre lo que dijiste, pero enfatizar que sí, lo que hice fue desde 2020, que se intensificó con la pandemia, tanto la investigación como los usos de todos, porque estábamos aislados ahí solo con internet, ¿no? Y bueno, y muy limitada la salida al ámbito público presencial. Se intensificó el uso de las apps, de las plataformas, de los foros y también de las app de citas, y se un poco bajó ese tabú que tenían. Bueno, y yo hice muchas entrevistas y observaciones virtuales, todo, casi todo por internet, salvo juntarme en algún bar con algún amigo de amigo, o, bueno, gente conocida, tipo bola de nieve. Y a veces, bueno, en este doble rol polémico de investigador y usuario de las appecitas, dado que justo también en fines de 2019 me separé, así que las empecé a usar como usuario. Bueno, muchos las usan de trampa, digamos, o con vínculo abierto, lo que sea. Por supuesto, hoy está socialmente habilitado en los usos múltiples, algunos solo en modo voyeur, otros amistades, otros poliamor, triejas, todo eso. Pero entonces dice, esto fue lo que, digamos, es observación, etnografía virtual en mi caso, autonografía, uso propio, combinado con observaciones y entrevistas. Algunas entrevistas eran, sí, mini entrevistas informales en el chat después de machear, aclarando esta cosa así me incómoda, que era investigador y usuario. Así que sí, me preguntaban si eran objeto de la investigación, yo decía sí en parte. Eh, Así que bueno, eso fue el polémico trabajo de campo que, no sé, cito a Goffman, un sociólogo, ¿no? De la Escuela de Chicago de los 50 que decía que hay que poner los pies en el barro. Algunos me acusarán de polémica metodología, yo los puedo acusar de que, bueno, de que no salen del escritorio muchos investigadores. Así que eso, no sé. Y Joaquín, una pregunta que me quedó a partir de la lectura también. Sí, vi varias citas que están vinculadas con... es interesante porque las fuentes que, como dice Joaquín, hay momentos en que las citas, las referencias tienen que ver con textos que surgen de los intercambios vía las apps y en otros casos son de entrevistas, ¿no? Que podría decir que a grandes rasgos las entrevistas están entre los 25 y 40, 42, 43 años, ¿no? Más o menos por ahí, Ujú, como una sí. juventud ampliada. Y también que aparece bastante, está presente bastante la perspectiva de género, digamos. Vos haces un análisis todo el tiempo atravesado bueno, desde los gustos, los modos de presentarse, los perfiles, de quienes participan de las apps y de las expectativas que expresan en cada caso. Em, pensaba, me quedé pensando en qué pasa con la cuestión de clase, ¿no? De clase social, y qué grado de homogeneidad o heterogeneidad tiene la muestra o el material con el que vos trabajaste en estas investigaciones, ¿no? Bueno, hay un sesgo, como siempre hay del investigador, ¿no? De varón, clase media, heterosexual, etcétera. Todo eso, pero bueno, tratando de tener conciencia de clase, de género y todo eso, de los privilegios, y con mucha lectura de la biblioteca pues, feminista y, y también con mucha lectura de lo que leemos todos, ¿no? De lo que está de moda, digamos, por poner un rótulo, lo tecnopesimista, algo que hemos discutido en varias reuniones de Ujú. investigación. Byung-Chul Han, Eric Saden, Bauman, Berardi, etcétera. Y también, bueno, bueno, como dije
hace un minuto, con muchas lecturas de los feminismos que son muy valiosas y tratando de sintetizar todos esos aportes y el psicoanálisis también, pero bueno, lo de los feminismos, Teneman, Becker, Palumbo, etcétera. Pero bueno, el desafío también de los 5 años de escritura y de investigación, todo ahí medio juntos, fue tratar de alcanzar una posición medio síntesis con ritmo de no solo justificar casi todo por el culpa del patriarcado, ni por culpa de que las culpables son las tecnologías, sino tratar de explicar como cuando hablamos de drogas, ¿no? Que es tratar de entender también por qué son tan seductores, tan pregnantes y tan encantadoras en sus buenos momentos las tecnologías, como pasa con el alcohol, con la marihuana, etcétera. Si solo hablamos de sus cosas malas y sus riesgos, que también están, bueno, no explicamos el conjunto, el fenómeno. Y creo que esto desmienta ser usuario y vivir los placeres y los momentos de ¿cómo es? Fascinación con la tecnología y con alguien que uno conoce mediante la pantalla, y que después se frustra o no, o si le engancha un tiempo y etcétera, y el ghosting, bla, bla, bueno, le dio más carnadura, más fuerza quizás a la investigación, al texto, que solo hacerla como un objeto, como si fuese un objeto neutro y lo más aséptico posible, y uno no intoxicarse con esa sustancia. Sí, yo Eh, pensaba también el tema de la comunidad, toda esta cuestión de, para nosotros, quienes estamos en el campo de la salud mental comunitaria en particular, está toda la discusión vinculada con cuánto las tecnologías atraviesan de algún modo negativamente la construcción de un lazo social que idealmente consideramos que se encuentra mucho mejor desarrollado en las interacciones presenciales y en espacios que no están necesariamente mediados por las tecnologías, ¿no? Y cómo a veces esta cuestión de la fragmentación del lazo social se ve atravesada por esta perspectiva como más individualista de que cada quien con su tecnología, su computadora, su celular, digo, puede relacionarse con cualquiera desde su casa, desde su cama, ¿no? Este, y vos cuestionás un poco eso a partir de plantear, o sea, reconoces que hay algo de la subjetividad de época atravesada por esto que podemos llamar el actual neoliberalismo, el emprendedurismo y todo eso como formatos que están a la base, pero a la vez no dejas de reconocer que también se trata de nuevas formas de sociabilidad, ¿no? Que hay nuevas formas de relación y que, bueno, Ujú, por ejemplo, esta cuestión del paradigma de la amistad, me pareció interesante esto del paradigma de la amistad, cosa que uno, digo, quienes tenemos hijos, hijas, Tienen jóvenes, amigos virtuales. podemos escuchar, y quienes son jóvenes que están acá tal vez puedan hablar también de la misma, desde su propia experiencia, pero digo, hoy uno puede ver cómo frente al formato pareja, como formato privilegiado hasta las generaciones nuestras de convivencia y de construcción de un proyecto común y más o menos permanente, se ha trasladado a la cuestión de los afectos atravesado por el paradigma de la amistad, o sea, los vínculos más cercanos, más potentes, más permanentes, por decirlo así, son las redes amistosas, ¿no? Y ahí es donde está puesto el afecto con más en este grupo etario de jóvenes, ¿no? ujú. Sí, estaba pensando para dar un ejemplo de lo que habla el libro, esta multiplicidad de formas que hoy socialmente habilitadas, ¿no? En el caso de las generaciones anteriores, a los 30 años la mayoría estaban casados o juntados y con hijos porque era lo que había que hacer sin pensarlo, y bueno, para bien y para mal, no se pensaba tanto el tema, había menos racionalidad, menos cálculo, bueno, o en todo caso cálculo durante un tiempo muy limitado, y había que juntarse con alguien más o menos amable y decente para hacer eso. Tener familia para no ser un raro, un queer. Hace un par de años me junto con primos, éramos 4 primos, alrededor de 40 años o 40 y pico. Y solo una, que el modo, con 2 hijas, al modo clásico, con su pareja hetero y eso. Después una prima juntada, bueno, con una chica de Portugal, con un hijo.
bueno, yo que tengo bueno, pues, pareja en modo hetero y una gata, por lo pronto. Y después mi primo, el artista visual, el más original, que vino con dos varones, que yo al principio no entendía bien cuál era el vínculo, bueno, era una trieja. A lo que había, bueno, nombrado en el libro, nunca había visto así en persona. Y era bueno, éramos similares todos más o menos, y bueno, solo que ellos en vez de ser dos eran tres, y bueno, y además Mira, varones. Pero bueno, parecen estar más o menos bien con los dilemas que tenemos todos en Argentina, los temores en el caso de ellos de ser freelancers y el trabajo que nunca alcanza, hay que agarrar todo lo que se puede, bueno, todo eso. No hablamos de cosas más íntimas que ujú. bien pienso en alguna entrevista, pero el punto es, bueno, el libro habla de esto que hoy está muy en boga, más que nada en las grandes ciudades, en sectores medios, que nos atraviesa a todos, sea en el imaginario o en la práctica de tanto las apps de citas como las posibles formas de experimentar que tenemos, tanto en la sexualidad como en lo vincular, sea por el poliamor, amistades, familias mascotas, o lo clásico que también nos tira, no queremos todo, queremos tener las amistades, las mascotas, viajar por el mundo, experimentar todo lo posible y además la familia tradicional en la que muchos hemos sido socializados y criados. Y ahí en relación a la familia pensaba que se traslucen varios de las citas de los entrevistados y eso que vos traés, y también en algunas de los posteos en las apps, esta idea de que la familia y el tema de tener hijos y demás implica para algunos jóvenes como una responsabilidad que se contradice con expectativas como el viajar, como el poder ser libres de decidir cada día qué es lo que quieren, y que esta cuestión de pensar en un proyecto que los compromete a largo plazo, y bajo condiciones de vida que no están del todo aseguradas, aparece como una elección un poco compleja, ¿no? O no siempre muy aceptada o muy deseable, ¿no? Ujú. Sí, tenemos el dato duro, como citabas vos, esos datos de que está bajando la tasa de natalidad, que en Cava hay el doble mascotas que de niños menores de 10 años. Algo similar pasa en bueno, mayoría de las grandes ciudades. Esta tendencia, pero bueno, y sabemos de las ciencias sociales que todo es multicausal. No sabemos a ciencia cierta qué pega más, pero en todo caso sí parece ser fuertes drivers, esto de que, bueno, el crecimiento de los feminismos que suben las exigencias y este mandato, deseo de autonomía, ¿no? De libertad que está tanto en la política como en los jóvenes muy, muy, muy fuerte. Y en muchas bios está esto, ¿no? De soy un ser libre, antes que nada, la libertad, mi autonomía. Y esto, bueno, que convive sí, con el deseo de conectar con otros y de generar cierto compromiso o ciertos instantes de placer. Así que sí, algo de eso hay, seguro. Y también tenemos el capitalismo, como sabemos que en este momento de su desarrollo, muchos jóvenes y adultos están con los freelance o, bueno, o llegando más o menos justos a fin de mes y cambiando mucho de trabajo, de lugar de residencia, con deptos chicos, bueno, todas esas cosas parecen coayudar a la baja de natalidad o a que mucha gente o no quiera o no sepa si es lo más conveniente o racional o lo mejor para su subjetividad y su clase social tener hijos humanos. Ujú. En ese contexto, sí, el gato, el perro es mucho más funcional, ¿no? Porque si trabajas 10 12 horas o querés seguir mirando series o jugando videojuegos o viajando por el mundo, bueno, el gato al que puedes dejarlo 48 horas solo y el perro al que, bueno, te lo pueden cuidar y bueno, todo eso y es mucho más barato y menos demandante. En fin. Josefina, sí, vos querías intervenir. Ya podemos dar lugar a que cada Sí, quien sí, claro. levante la mano y sí, Ujú. pregunte o sí. No, yo quería hacer un comentario porque el libro lo terminé la semana pasada y la verdad que me gustó bastante. Yo andaba por el subte por todos lados con el libro y me sentí bastante reflejada con todo lo que venían diciendo en general del tema de los perros, de los gatos, que las plantas, o también sobre el que no están buscando ningún vínculo a las personas.
hasta incluso me di cuenta que no conozco nada de nada sobre más mi generación, ponele, las palabras específicas o las categorías, vamos a ponerlas así bien específico, sobre cada vínculo en particular. Me llamó como mucho la atención eso de que ahora, no sé si es hoy en día o qué, pero como que cada cosa tiene como su nombrecito, su categoría en particular. Nada, me encantó el libro, quería aprovechar y lo decía. Y, Gracias. y nada, me sentí súper nada, reflejada con todas las cosas que leía y a veces era estar ahí al lado de alguien y decirle, che, ¿no te sentís reflejada con esto? O las personas que venían y daban sus testimonios ahí en el libro, que para mí son aportes geniales, me pareció excelente. Después yo me bajé una aplicación, porque yo aplicaciones no uso, y lo vi ahí en carne propia, todas esas cosas, y fue como, no, no lo puedo creer. Nada, y me pareció re loco. Bueno, gracias. Carolina, Ahí voy. No, antes quería compartir que antes escuchaba cuando hablaban de la cita y no sabían si era una cita o una cita. Y me preguntaba, la cita, o sea, la cita presencial, ¿es una entrevista? Pensaba en esto de la autoetnografía y los métodos. Quería compartir que este fin de semana me encontré con una veterinaria porque es amiga de una amiga en el cumpleaños de una amiga y le pregunté qué es lo que más estás viendo en el último tiempo, qué problemáticas aparecen, hay algo que vengas observando. Y me dijo, sí, los trastornos de conducta en animales, no domésticos. Y me explicaba que bueno, que en la pandemia hubo mucho compartir con las mascotas y después toda la gente volvió a laburar y esto afectó muchísimo el comportamiento. Y que bueno, que muchas de las cosas, o sea, ella orienta, ¿qué? No sé si no había comentado. Ella orienta o recomienda a un adiestrador. Pero a mí me parece que en esto que estamos conversando, ¿no? Y las nuevas formas, eh, tanto en los vínculos con las mascotas o qué pasa con lo virtual y lo presencial, están muy por separado o quizás son también ambas cosas y qué pasa en esos entre. Eh, Eso estaba pensando también a partir de este ejemplo, ¿no? De, digamos, de pensar las mascotas y bueno, también pasan cosas ahí. Y quería preguntar, ¿qué sería el post-romance? Si puede alguien desarrollar. Post-romance. Bueno, gracias por las palabras, Carolina y Josefina. Interesante. Bueno, el post-romance sería esto así de que el amor o la sexoafectividad, como lo llamemos, los vínculos se reinventan en parte seguimos buscando lo mismo de siempre, el amor en mayúsculas, en sus formas canónicas, pero bueno, todo esto que se reinventa, ahora hay una multiplicidad de opciones, como se ven las apps de citas, más allá del éxito o no que cada uno tenga, que hay algo inefable, azaroso, hay algo de los algoritmos, y algo, bueno, en fin, como sabemos de que hay experiencias buenas y malas, y más riesgos para las mujeres y el colectivo LGTBIQ, y más tensiones, como sabemos. Pero el post-romance sería esta pérdida de flirteo y de cortejo que se da ahora que hay asociado a la disponibilidad del porno 24/7 en las plataformas de streaming, que más subjetiviza a los varones como tendencia, por supuesto, no solamente, pero bueno, son los que más consumen, según los datos, y entonces hay una expectativa de sexualización temprana rápida, sea vía el sexting, vía el intercambio de material erótico íntimo, como un porno bueno, amateur que cada uno espera, o que haya sexo en la primera cita. Bueno, eso en parte hace que el romance, como en sus formas clásicas, el cortejo, y esto unido a lo que dice Eva Iluz, esta gran socióloga marroquí que cito mucho, este imaginario de abundancia de candidatos y candidatas, que hay tanta gente disponible que no hace falta cuidarla tanto, porque, bueno, como con los dispositivos electrónicos, ¿no? Si se rompe, es muy barato comprar uno nuevo, no hace falta cuidarlo tanto. Bueno, y algo así se sintomatiza en el ghosting, ¿no? Esta polémica práctica que tiene su contraparte, como cito en algunas bios de perfiles, que se demanda mucha la responsabilidad afectiva,
Y bueno, eso es una polémica, para muchos es más aséptico, es más práctico el ghosting, como tendencia más los varones en vínculos heteros, pero también, también lo practican muchas mujeres. Y nada, hay como en el imaginar una lista de espera tan larga y tanta gente disponible, cosa que en parte es real, porque hay gente disponible, como el 50-40% de la población joven adulta está sola o soltera o no comprometida del todo, exclusivamente. Entonces hay mucha gente y a su vez las redes y las plataformas y las apps generan ese efecto fuerte al promover contacto, ¿no? Es siempre darnos más contactos, a veces en loop los mismos contactos, pero en todo caso cada día nos están ofreciendo nuevos contactos o para intercambiar microestímulos vía like, o para sumar followers, o para tener experiencias de distinto tenor. Y está en el imaginario, supongo que nos pasa a muchos, que bueno, muchas veces vemos a alguien más afín y pensamos, esta podría ser una potencial pareja. Bueno, y eso en parte desestabiliza las relaciones más o menos fortalecidas o estabilizadas. Ahora, ¿buscamos lo mismo de siempre? ¿Todas las personas están solteras? ¿Están disponibles? No, no, muchas están contentos con su red de amistades, su familia mascota, y no quieren nada más y creen que No eso es leí mejor. el libro, que- no leí que- el libro, por eso hago estas bueno, preguntas. de eso habla un poco el libro al final, creen que eso es mejor que concentrar toda la energía libidinal, los proyectos todo en una sola persona, como era, bueno, el modelo clásico de la pareja siglo XX y familia, o en dos o en tres, cuatro personas durante casi toda la vida. Bueno, en el siglo XXI, más que nada, los centennials, sus 30, con su fluidez característica, muchos plantean esto de que es mejor tener una red de amistades, más o menos fija, pero más o menos nómade, que los vínculos vayan cambiando y siendo más fluido y que no sea tanto por compromiso y por inercia. Bueno, y entra el poliamor y todas estas nuevas formas más a priori más abiertas y más flexibles. Pero bueno, como dice Brigitte Vasallo en El desafío poliamoroso, también tiene sus complejidades y sus tensiones y para la joda, para los momentos de ocio, de fiestas, hay mucha gente, para los momentos difíciles cuesta encontrar gente, sea pareja o familia o poliamor. Pero bueno, en todo caso son búsquedas que están habilitadas hoy socialmente y como muchas parejas que abren su pareja y prueban eh, distintas formas de apertura, etcétera. Y hace varios años no se planteaban tanto, ¿no? Esas posiciones hablan de que están en tensión, en crisis la forma tradicional de la monogamia, de la heterosexualidad, de la familia tipo o típica. Sí, Y bueno, pensaba también en relación a esto de eh, que las apps también funcionan en algún caso como comunidades virtuales más allá de la búsqueda de partener sexual o amoroso en el sentido más tradicional del término. Digo, vos en algún momento ponés ahí el tema de búsqueda de amistades también como, que yo creo que eso seguramente en algunos pensaban, digo, en algún momento Emiliano Galende contaba de experiencias de algunas investigaciones que se estaban haciendo en Japón sobre el tema de la soledad y la vivencia de soledad, sobre todo en una población que tenía, bueno, un altísimo nivel de exigencia laboral, que tenía muy poco tiempo, entre el caso de los jóvenes, ¿no? Y finalmente cómo el atravesar los vínculos a través de las tecnologías que no requieren ni tiempo de circulación, ni de tomarse un transporte, ni de, bueno, o sea, resulta como mucho más accesible económica y temporalmente, también era un modo de vincularse con otros en un formato que no fuera necesariamente amoroso, ¿no? O sexo afectivo en esa dimensión. Y también pensaba, a raíz la verdad me asombró mucho conocer que existen un montón de apps muy vinculadas como a los agrupamientos de pares que se identifican con un tipo
de característica, por ejemplo, mayores de 60 o de la LGTB de tal tipo, o sea, como un montón de perfiles de apps muy específicos también, Ujú. por fuera de los más conocidos como Tinder y eso, que Sí, son sí, más para los genéricos. que buscan trejas o swingers Claro, o sugar daddies cómo finalmente en el terminan campo. armándose comunidades que son, bueno, muy, muy independientes, muy fragmentadas, muy, muy singulares, a través de las tecnologías, como que entiendo que también profundizan como una idea de como cierta identidad, ¿no? Una reproducción de cierta identidad, a partir de esas comunicaciones, ¿no? Ujú. Sí, y yo estaba pensando algo que a lo que casi no toca el libro, que bueno, que salió en julio, pero bueno, se terminó unos meses antes. Y ahora tenemos esto, es como un momento pareciera haber de post-app de citas o cierta saturación, que hubo un pico en la pandemia. Y ahora, bueno, hay otras búsquedas como un retorno a lo analógico, presencial, vía ¿cómo es? Actividades físicas, deportivas, andar en bici, y bueno, otras actividades, hobby, juegos de mesa, bueno, etcétera. Y esto se junta también la baja, como la baja de la tasa de natalidad, en particular de las apps de citas, en parte porque la gente por ahí busca más conocer gente en las redes sociales como Instagram, que son menos transaccionales. Acá está más claro, bueno, que a priori la principal búsqueda es sexo afectiva, aunque hay gente que solo mira o que busca amistades, y bueno, es todo válido. Pero bueno, está como muy orientado a eso. Y por otro lado, bueno, tenemos la crisis económica en el mundo y en particular en Argentina, que como dicen muchos usuarios o usuarios intermitentes de las apps, o gente con la que hablamos, bueno, ahora para invitar a alguien bueno, a cenar, a comer y todo eso, o compartir, igual es un presupuesto hacerlo eso una vez por semana, dos, tres, y en muchos casos, como habla una compañera acá, también tiene algo de la cita, como sabemos, de entrevista mutua, de casting re- recíproco, entonces eso hace que sea tenso y muchas veces, bueno, no es muy agradable la experiencia. Hay veces en que sí, pero es difícil que dos desconocidos o desconocidas de la nada peguen onda, haya piel, todo, aunque vengan chateando hace semanas. Después el paso a la realidad muchas veces genera glitches y cortocircuitos, sea por los nervios o por los momentos incómodos de silencio, o a veces por el glitch entre la imagen digital, que muchas veces la tenemos muy tuneada y profesionalizada casi, y en lo presencial, bueno, hacemos lo que podemos con el manejo de las impresiones, como diría Goffman. Así que bueno, ese en parte fue parte del desafío de la investigación y lo que o lo que hemos visto los que hemos usado las apps, esto, el enganche que es medio en la fantasía y el ideal que juega con el chat y con el avatar ahí del otro, que en base a un par de imágenes y palabras, nos como que encastramos con que entra bastante cerca de nuestro ideal de mujer o de varón. Y después al encontrarnos y al ir conociéndonos, bueno, vemos tanto uno como el otro, que bueno, el otro no es ideal de nada, sino que bueno, tiene algunas cosas de afinidad, pero... y lo que pasa con esto, como hablaste, ante la mayor exigencia, vía la performance y vía lo ético, por un lado de lo estético porno y por otro lado de los feminismos y de lo afectivo, bueno, se tiende al recambio, al reseteo y a volver a la app a buscar un nuevo perfil humano quizás más afín que el anterior. Y hay algo también de lo que habla Harmon Rosa, en un libro que bueno, tengo por ahí, aceleración y alienación social, esto que esta época es como muy acelerada, bueno, entonces, y algo de eso tienen bueno, las apps todas, internet todo, pero también en particular las appsitas como Tinder, Bumble, OkCupid, que esto que cada semana quizás uno tiene 10 matches, promedio ponele, entonces, bueno, charla en verdad con 3 4 pero igual cuesta bastante, y por ahí arranca el chat solo con 2 pero igual esos 2 se suma uno que queda, que sigue existiendo de la semana pasada, ese chat, que se suma a uno que está hace un mes, que se está chateando, viendo, haciendo orbiting, tirando likes en Instagram, viendo si ese
concreta un encuentro, entonces por ahí tenés 6, 7 personas con las que estás ahí medio histeriqueando o viendo si te ves o si volvés a verte. Y eso es como en la práctica una especie de poliamor de baja intensidad, ¿no? Porque como que ninguno llega a llenar todos los casilleros, entonces uno sigue en ese limbo afectivo. A veces bien, pero bueno, en mi caso no, pero yo también más criado en el siglo XX, con más de 40. Otros supongo que se lo tomará mejor ese, no sé, lo que yo llamo limbo. ¿Alguno, alguna otra persona quiere preguntar, comentar? Pensaba en esto de la gestión. Qué laburo el de gestionar semejante cantidad de contactos paralelos, ¿no? Sí, Digo, sí, sí. aunque parezca que no, pero digo, requerís esto de acordarte de los nombres, qué te dijo, quién era, ¿no? Vos en algún momento lo ponés, o sea, es un esfuerzo que en algún momento también genera como una especie de cansancio, de agotamiento, ¿no? Que lleva a que algunos digan, bueno, basta, ya está, sí. Sí, eso hace que sea muy común el uso por un tiempo, un mes, dos, tres, un uso intensivo, y después muchos dejan las appsecitas para Ujú, tratar de encontrar a alguien en la facultad o en el trabajo, en un bar, lo que sea, o en el súper, y en general no conocen a nadie, así que vuelen a las appsecitas a ver si tienen más suerte. Y mientras la app por ahí siguió sumando matches, así que, bueno, se hace uso intermitente de modo muy frecuente en la eterna búsqueda del match perfecto. ujú. Acá tengo el libro para los que no lo Y algunos preguntaban, es La vieron. reinvención del amor, una etnografía de cómo es enamorarse, tener sexo, amigos y o mascotas en tiempos de Tinder. Es de siglo XXI. Y sí, creo que también a mí me interesaron las appsitas más allá de usarlas un tiempo para tratar bueno, tener experiencias y buscar pareja e irme de ellas, como hacen muchos, y más allá de la cosa voyeur, que es Ujú, divertida porque es como un videojuego o algo en que uno mira más o menos de afuera, las bios, los perfiles muchas veces tienen frases, bueno, como trato de sintetizar en el libro, poner las más interesantes o divertidas, muchas son chistes, son apreciaciones graciosas, lúcidas de la realidad, de una síntesis ajustada a sus 2, 3 años en las apecitas o 10. Pero digo, creo que algo de lo que está bueno de las apps que sintetizan un poco como el mercado, el campo afectivo, todas ujú, esos usos múltiples, muchos están en pareja, están ahí y dicen, bueno, buscamos a alguien para hacer un trío o para tomar algo y ver si da para amistad o para algo, o vemos, o swingers, o gente que dice que es asexual, que solo quiere ir al cine con alguien, etcétera, gente que busca masajes, bueno, toda esa amplitud. eh, Está bueno. Y aunque no las usemos, aunque muchos estén como me cuentan varios amigos que por ahí están en pareja hace 15 años, ¿no? Desde antes de que salieron al mercado las appcitas, desde 2010. Entonces, muchos viven, están más o menos bien en pareja, pero viven con la fantasía, como me pasaba a mí hasta 2020, de cómo será, si será cierto eso que en un par de clics podemos estar con alguien cerca de vivir nuestra película porno, que bueno, después es bastante más complicado, pero tampoco tanto. Podés, si bajás los estándares en un par de clics y 2, 3 birras, puedes estar con alguien más o menos intercambiando cosas. Pero bueno, no siempre es súper como suena en Hollywood o en la plataforma de streaming, ¿no? No es quizás está todo tan fluido, valga la palabra. Eh, Así que bueno, Cristian, eso. Pero digo, y también el libro que para venderlo, tratar de venderlo un poco, parte de quizás si tiene algo bueno, es esto de la cierta cosa sucia de tratar de pensarle esto como habla Tamara Tenema, pensar
a las tecnologías como drogas y no de una cosa tan moral, puritana de las drogas son malas, las tecnologías son malas, las apecitas solo son para sexo y para algo superficial. Son también, como trato de enfatizar en el libro, muchas veces salen de ahí, además de parejas, familias, también salen amistades, vínculos, se cambian informaciones útiles sobre armar el perfil o sobre cursar una maestría o ir a comer en un lugar que está bueno y es barato y es vegano, bueno, distintas cosas que se arman como en las redes sociales, también acá. Ujú. En, Cristian. en parte sirven para salir de la endogamia de las redes sociales, que a veces se vuelven Ujú. demasiado endogámicas. En fin, sí. Una pregunta para Joaquín. De tipo metodológico, habías comentado, digamos, más allá de la discusión tradicional, digamos, vieja, digamos, que no por vieja menos actual, digamos, en relación a las etnografías y al rol investigador. Acá tengo un, un producto de Tinder que está acá al lado mío, digamos, el rol investigador y el rol participante, digamos, en relación a las etnografías. Quería entender, quizás no sé si es así, que resiste críticas en relación a tu metodología o a la forma de trabajo. Me gustaría, digamos, saber, bueno, cuáles fueron las críticas que has recibido y nada, cómo que te descargues acá y que le respondas, cómo respondiste a esas críticas. Bueno, gracias, Cristian. Y buena esa, la del producto de Tinder. Estamos para ser sponsor, un sponsoreo de la marca. Nada, viste, bueno, está el modo más canónico, tradicional de hacer investigaciones. Justo estoy acá bueno, mi novia está acá en el mismo inmueble y justo es docente de metodología de la investigación, así que hemos tenido nuestras discusiones sobre el tema. Bueno, en la práctica, al hacer investigaciones, como al escribir, como al dar clase, bueno, uno hace lo que puede y lo que le sale como a la mar o al intentar mantener vínculos, sean del índole que sea, como padres, serán en tu caso, como familiar, como amigo, en fin, hacemos lo que podemos y bueno, en el caso de esto se mezcló y bueno, sí, por eso habrá cierto sesgo, pero siempre hay un sesgo. En todo caso, creo que algo de esa contaminación o ese involucramiento, creo que es bueno como, como en el rapport, ¿no? En el vínculo que uno establece medio afectivo de transferencia y contratransferencia con el entrevistado. Hay algo que está bueno de estar ahí también en el barro, o en esa búsqueda infructuosa por momentos. Y bueno, y también para la escritura, esto de estar, bueno, por ahí, yo como muchos y muchas practiqué la micromonogamia o la monogamia serial, que es tener vínculos monogámicos, pero de unos meses, hasta que uno de los dos toma la decisión de que, bueno, de que el otro no satisface los requisitos bueno, de lo que el otro espera de una pareja en 2020, 2021, etcétera. Y bueno, entonces cada vuelta a las apps, bueno, uno vuelve con una mezcla de emociones, ¿no? Y bueno, ese vínculo de amor-odio y de frustración, esperanza, creo que y en carne propia, creo que le dio un plus a la escritura y a la investigación. Pero quizás al libro además de, bueno, cierto amor por la escritura y obsesión, lo hace un poco más llevadero que la investigación académica clásica, que es más quizás entre sufrida y blanca y pura. Sí, pero no por eso deja de o sea, el sesgo sociológico está presente absolutamente en el texto. Digo, las clasificaciones, las caracterizaciones, los perfiles, digo, es muy, o sea, aparece también esa tradición que va más allá de la perspectiva más antropológico, etnográfica, este, que uno por ahí escucha cuando o leía en investigaciones eh,
más ligadas a áreas de la microsociología o de la psicosociología, o de lo psicosocial, digamos, cuando había una narración como muy en primera persona de las experiencias, ¿no? Me parece que vos como que jugás con esto de entrar y salir desde la experiencia individual, que está menos, está presente, pero no tanto con una mirada como más distante de tomar eso como objeto, ¿no? Sí, Ujú. gracias, Cecilia. Y sí creo que está bueno también esta cosa más del deseo con la escritura, de saliendo del corsé del paper, del artículo académico científico que hemos hecho, que está bueno, pero bueno, tiene más Ujú. reglas, ¿no? Más protocolos. Y el libro del ensayo que permite más libertad y hay mucho de esta pulsión, obsesión por armar categorías y Ujú. clasificar y ordenar un poco la realidad que es compleja. Por ejemplo, acá en la página 90 que digo, los perfiles pueden clasificarse en 5 categorías. Quienes no aclaran nada, quienes advierten que desean relaciones sin compromiso, quienes están abiertos a lo que surja, quienes resaltan que no les interesa tener solo sexo y esperan responsabilidad afectiva, y 5, quienes buscan pareja. Bueno, y después hay otra de los tipos de perfiles, los hedonistas, los narcisistas, etcétera. Bueno, creo que esa es como llama la pulsión o tendencia o deseo por ordenar el campo y jugar un poco, también le da cierto impulso más allá de lo académico. También que fue el desafío, hacer algo que le interese a gente allá de nuestro campo de estudio. Ujú. Cecilia, Bueno, perdón, yo no tengo mucha experiencia en investigación, pero alguito, quería preguntar esto. ¿Hubo alguna firma de consentimiento para la entrevista? O digo, porque como se da esto de que uno estaba inmerso en la misma realidad, interactuando, como que si hubo una instancia de eso. No hubo, la verdad. Eso es más un protocolo de muchos papers. Bueno, yo bueno, aclaraba en general, y en todo caso, si está la cuestión, la responsabilidad ética básica de anonimizar todos los datos, ¿no? Entonces, lo que se pone en la selección y curaduría de los fragmentos de entrevistas o de los fragmentos de las bios, ¿no? Como acá no sé si se lleva, bueno, se pone varón 40 años, mujer 30. eh, y bueno, entonces no hay ningún dato personal que permita reconocer a esa persona que tiene un perfil semipúblico en alguna app. Y los datos, sí, a priori pertenecen a la app, ¿no? Bueno, como los datos que cargamos a Facebook, pero a su vez son públicos, bueno, para todo el que tenga un, un perfil en esa red. Salvo los que pagan, ¿no? Los que son premium en las apps, que solo son visibles para los que le dan like. Entonces, bueno, esto también es otro de los ejes del libro, esto de la gamificación, de la lógica gamer, que se extiende, ¿no? Que la vemos en el infoentretenimiento, en el consumo de noticias, en los formatos cada vez más cortos, y también en los vínculos cada vez más cortos, y esta expectativa de que el otro nos entretenga y nos divierta y que haya humor, como en muchas bios que dicen quiero pasarla bien y divertirme, y si no hay diversión y humor, que no haya nada, ¿no? A diferencia de nuestros abuelos, que seguramente si ponían en un periódico un aviso, ¿no? Buscaban estatus y honestidad y, bueno, otras cosas, ¿no? Humor, que el otro sea un payaso o a stand-up. En fin. igual digo, Eh, me parece que son dos fuentes distintas. Digo, vos tenés entrevistas, ujú, incluso vi que hay algunas entrevistas que son colectivas. Y después tenés los posteos de las apps. Digo, claro, entiendo que en el caso de los entrevistados sabían que estaban participando de una investigación, claro, con sí, lo sí, cual eso funciona de algún modo como un consentimiento, digo, claro. independientemente si lo firman o no. Pero en el caso es distinto la fuente posteos, porque efectivamente sería imposible eh, solicitar la participación, Ujú. y porque de hecho el posteo es público y ahí lo que uno tiene que garantizar efectivamente es el anonimato de la fuente.
Claro. Pero es distinto el caso de la entrevista donde uno invita a alguien a ser entrevistado por este tema y bueno, ahí sí es como que el consentimiento está eh, presente, ¿no? Más allá de si es en el formato firma o en el formato aceptar la entrevista y oralmente decir sí, sí, quiero formar parte o quiero ser entrevistado, ¿no? Sí, y además lo que hay en muchos ejemplos de las bios es que por ahí mezclo dos, tres, ¿no? Así, tras pasarme años mirando, bueno, vi que lo que más se repetía con énfasis en el Ujú, discurso social era la libertad, autonomía, esto del entretenimiento, bueno, en busca de afinidad en todo. Entonces, y bueno, y el amor hacia los perros, hacia los gatos, entonces por ahí uno y viajes, ¿no? Todos que aman viajar. Voy 35 países y quiero llegar a 40. A su vez quiero un vínculo serio y estable. En fin, bueno, entonces en varios casos sintetizo entre uno que por ahí es ujú, un talibán de las mascotas y hace una mención a los viajes, con otro que por ahí es un talibán de los viajes, ujú, un poco para reforzar los argumentos a veces. Y en pos de la síntesis mezclo dos, tres o le saco repeticiones o cosas. Así que en muchos casos no son como literales. Em, Cito uno, mira, a ver, uno de un varón. Casi arquitecto, me gusta reír y me perturban las fotos de perfil pixeladas. Hago actividad física, soy delgado, saludable, atractivo y exijo lo mismo. Eh, y uno de una mujer, periodista y astróloga. Mi mejor amigo diría que soy encantadora, súper inteligente y tengo el mejor culo que vio en su vida. Pero es mi mejor amigo, en algo tiene que mentirme. Nada, y creo que bueno, muestra, ¿no? Esta cosa que se da como que al mismo tiempo hay que tratar de hacer automarketing, algo de humor para sonar descontracturado, no muy solemne, y bueno, y tratar de mostrar cosas como teasers de uno, más allá de lo que hagan en las fotos. Eh, por ahí después, bueno, sí, en la realidad son muy distintos en el mano a mano. Pero bueno, en todo caso, también están en modo videojuego tratando de sumar puntos, sumar likes, matches. Después por ahí no hay tiempo, o ganas, o libido, disponibilidad para hacer todo el esfuerzo que implica encontrarse con alguien en la realidad, pero también está bueno para sentirse validado, sentir cierto afecto o carisma o que uno es deseado, ¿no? Mientras quizás uno sigue trabajando, viendo Netflix, pero como juego o como bueno, intercambio con otros está bueno también para experimentar, aunque sea solo digitalmente, como hacen muchos. Eh, También muchos, perdón, es muy común para usarlo con las relocalizaciones o con los viajes que ahora son tan comunes. Muchos llegan a una ciudad, sea por turismo, por trabajo, una mezcla de todo, o por estudio, y no conocen a nadie o casi nadie, entonces les viene bien para rápido tener informantes clave, a veces simplemente para que les muestren la ciudad y ir al teatro, al cine, etcétera, para pasar el invierno. Bueno, ¿algún comentario, alguna otra pregunta? Yo quería Después, perdón, sale consultar. esto también, sale, perdón, esto de mucho de lo de la brecha sociopolítica, ¿no? Que está muy en boga, de que muchos aclaran, ¿no? Como los disclaimers, como hasta lo más físico, que mida menos 1,70 m, que no sea feminazi, que no sea un machirulo, hasta también puntualmente lo político más clásico de que si sos K, dale X, si votaste a mi ley, seguí de largo. Entonces sí hay una búsqueda de afinidad en la mayoría de los rubros. Eh, en fin. Camila, Sí, sí. Camila, perdón. Mi pregunta era un poco también en relación a cuando empezaste, que hablabas un poco como de la fascinación por las tecnologías. Ese punto te quería consultar, ¿en qué observas sí, eso, ¿dónde ves qué sería la fascinación? Bueno, esto que más o menos vimos todos, ¿no? Que hay una fascinación, es una especie entre la fascinación, el uso problemático y la adicción, de que, como dicen muchos estudios, chequeamos en promedio 120 veces por día Internet, WhatsApp,
lo que más usamos, bueno, los más adultos, mails, portales de noticias, etcétera. Y bueno, y parte de lo que explica también la suba de la soltería y la baja de la tasa de natalidad, todo eso estamos también muy sobreocupados, son informados con múltiples trabajos y también con estos consumos, bueno, estos vínculos muchas veces con inteligencias artificiales y con vínculos humanos a través de las pantallas, ¿no? Esto por ahí tenemos mil followers o 1000 amigos y por ahí, bueno, obvio que no hablamos con todos, pero por ahí con 20 30 cada semana, bueno, un par de estímulos de afecto intercambiamos. Ujú. Bueno, y eso nos mantiene más o menos ahí Conectados. y conectados y con una especie de sentido, Ujú, no sé si de comunidad o de familia o lo que sea, pero bueno, hay algo ahí de intercambio, aunque estemos encerrados ujú, físicamente en nuestro depto, en nuestro monoambiente con nuestro gato, pero bueno, hay un intercambio humano ahí cada día vía chat y vía emojis y memes, yo qué ujú, sé. ujú, Muchos, Mm. más jóvenes conocen a su pareja o a sus amistades jugando videojuegos, ¿no? Cada noche se juntan a jugar videojuegos y bueno, ahí se arman comunidades y vínculos de diverso tipo. Sí, hay un montón de Eh, hábitos que hoy están atravesados por los dispositivos tecnológicos, ¿no? Que Ujú, son hábitos de convivencia más allá de la presencialidad, ¿no? Pregunto porque, bueno, nosotros, yo estoy en un equipo de investigación, trabajamos con jóvenes más jovencitos de por ahí entre 15 y 18 que van al secundario, y por ahí lo que vemos en las entrevistas es como bastante fastidio en realidad con las tecnologías, más allá de la cuestión como adictiva de que no pueden soltar el celular, no pueden aburrirse, no pueden no estar todo el tiempo viendo los mensajes y esto y lo otro, pero no escuchamos o es menos frecuente como escuchar una afectación del orden de la fascinación, sino que es como más, como que va por otro lado, me suena más a a otra cosa que dijiste, como más de la baja intensidad. Me gustó esto que dijiste del poliamor de baja intensidad. No, no lo vemos en los adolescentes, pero sí como este poliseducción, aunque no son muy ujú, poliamorosos los que hemos entrevistado, pero sí la cuestión de la seducción y estar chateando de baja intensidad porque se chatea con muchos al mismo tiempo y por esta lógica de eso, como de que todos podrían ser intercambiables, entonces como no falta la intensidad de la pérdida. Entonces, ujú. eso, me suena más como una efectividad más aplanada. Sí, o esto y que en las redes sociales están todos solteros, ¿no? Nadie da muchos signos de su estado civil comprometido, su libertad afectada. Eh, y sí, sí, por un lado por ahí no son muy expresivos presencialmente, pero supongo que si hacemos un test de si que dejarían por un año si el celular, internet o otras cosas importantes, seguramente, bueno, lo que menos quieren dejar o sienten que pueden dejar es el celular, ¿no? Que es como parte del brazo y de la subjetividad. Y en el libro, bueno, en línea con esto la cuestión, que varios que dicen esto, también se habla de esto, como estos dispositivos de subjetivación se vuelven parte de nosotros, el Zoom, el WhatsApp, etcétera. Estos nuevos lenguajes, el emoji, todos los lenguajes como vemos en el subte, en el bondi, a jóvenes y a también gente grande, ¿no? Que por ahí pasa 2, 3 minutos, cinco, buscando con qué emoji le responde a su pareja o al vínculo que tiene ahí atrás de la pantalla en el chat, buscando con qué meme va a seguir ese vínculo de afectividad icónica, digitalizada, rara para hasta hace unos años. Sí, Antes buscamos igual, las palabras exactas, ahora buscamos el meme, el emoji ideal. sí, igual pensaba que también, por lo menos uno viene escuchando, digo, la investigación esta que estamos haciendo ahora de jóvenes
trabajo, jóvenes precarizados laboralmente, y hay alguna pregunta que está vinculada, por ejemplo, al uso de las tecnologías como herramientas de difusión del propio trabajo, cuando estamos hablando, por ejemplo, de músicos, trabajadores circenses, o sea, los artistas, jóvenes artistas, y aparece bastante recurrentemente en algunas entrevistas el tema de eh, la fatiga que genera, por eso digo, depende del locus, ¿no? No es lo mismo el grupo de personas que se acercan a las apps por una cuestión de motivación, de encontrarse con otro partener afectivo sexual, que cuando uno está o sea, atravesado por la necesidad de usar las apps y los distintos dispositivos para poder seguir promocionándose o para poder llegar a un público y donde ese tiempo es un tiempo inefable, es un tiempo que a veces se vuelve tedioso, es un tiempo que hay que agregar al tiempo de trabajo, ¿no? Digo, seguramente es como pensando en las apps en un sentido genérico y en las tecnologías en general, en un sentido más amplio. Me parece que ahí hay toda una cuestión que abre nuevas preguntas, ¿no? En relación a cuánto empieza a ser un tema de discusión y también de autocontrol, ¿no? Yo he escuchado de muchos jóvenes, de los más cercanos a 30, digo, el tema de empezar a querer autocontrolar el tiempo de uso de las tecnologías, la sensación de encontrarse como en la burbuja que les impide ver. Incluso algunos dicen me impide aburrirme, ¿no? Aburrirme. El Ujú. tema del aburrimiento ya no es el ocio, fíjense, el aburrimiento como una posibilidad, o sea, como algo que pueda existir, ¿no? Porque es como que ahora con las tecnologías no tiene ni siquiera posibilidad de aburrirse, porque estoy no haciendo nada, aprendo la tele o miro el Instagram o mando mensajes o veo quién me mandó algo. Entonces la idea de poder aburrirse pareciera que es algo como antiguo, ¿no? Y sí, el ritmo de la pausa, el ritmo más lento, como que dan los libros o incluso Tal los cual. vínculos esenciales en general. Eh, y sí, ahora sí está esto del multitasking y de estímulos por todos lados y Ujú, superposición de pantallas y de ujú, ventanas, etcétera, y de chats que hacen sí que muchas veces ¿cómo es? Burnout, ¿no? Para muchos ujú, jóvenes y adultos, como nos ha pasado, que sí, creo que todos hemos sido víctimas de eso, de tanta información, vía diarios, vía mails, vía mensajitos, para que llegamos a la noche y quedamos quemados, ujú, y vendría bien hacer un detox digital cada tanto, y los más jóvenes que hacen un uso más intensivo y más naturalizado de todas estas arenas digitales, creo que sí, en parte lo sufren más. En parte sí ya nacen en ese ecosistema, pero sí, quizás ven, bueno, ujú. quizás esto no es tan sano como Tan creíamos, tiene cosas saludable. malas. Claro, Sí. desintoxicarse también de eso, tal cual. Mm. Hola, ¿Qué ¿puedo tal, hacer una Ana? pregunta? Sí, sí. ¿Cómo va? Buenas. Quería saber si, bueno, en relación a la violencia, yo soy matrona, comadrona, partera y me interesa mucho la violencia obstétrica, ¿no? Y bueno, con respecto a este tema, si hay algo registrado en cuanto a la violencia, ¿no? Eh, en estas relaciones, en estos chats, en esta forma de- de vincularnos tan loca, ¿no? Para hace unos años era loca, ahora es algo común pero bueno, lleva, me parece, como aparejado mucho de esto violento. No sé qué dicen o qué decís, Joaquín. Sí, sí, también está, por supuesto, ese tema. Muchas mujeres generan estrategias a la hora de salir, de tener citas con gente que conocen en internet, desconocida, como ¿cómo es? Madrinas de Tinder, se les llama, que bueno, puede ser un familiar o una amiga que de algún modo sigue a la distancia cómo va ese encuentro. O en los bares mismos hay carteles en el baño de que si están en una situación incómoda o que se sienten en riesgo, que bueno, pueden darle una palabra clave al mozo, al barman. Eh, y después, bueno, las apps mismas tienen algunos protocolos y
y las mujeres, como dice un paper chino, también, bueno, también hacen filtros en las apps dentro de lo que pueden para ver, bueno, hablan y tienen ciertos temas o preguntas filtro para ver que el otro sea más o menos normal y no un ser violento, que puede que el otro lo camufle, pero bueno, tratan bueno, de ver que el otro sea más o menos afín y sensible y todo eso. Pero sí, como en un boliche también, como en la calle, como la Virginia Despentes, las mujeres y las minorías están atravesadas por el miedo a algún ataque sexual o violación o abuso o tensión de ese tenor. Los varones más allá de los desamores y esas cosas, podemos sacar sin ese riesgo, más allá del riesgo de que nos roben el iPhone en la calle, pero no con el miedo a la violación o al abuso, que es algo más raro para nuestras subjetividades, como sabemos. Pero bueno, sí, algo que, también de lo que habla el libro, tratando de tomar conciencia de los privilegios del autor y todo eso, sí, de las tensiones que trae y los desafíos que traen los feminismos, ¿no? Esto de que no se sabe ahora al final de la cita quién invita, si hay que, como varón, si hay que pagar siempre. Muchas veces es algo que queda bien, que es un gesto galán o amable, básico, para, para muchas mujeres hay que pagar a medias. Bueno, entonces, en todo caso hay una pérdida de coordenadas, en muchos casos, en muchos varones y mujeres, y no se sabe bien cómo rearmar el juego afectivo entre las reglas nuevas que se quedaron ahí medio puestas en tensión, en duda, con las tecnologías y con lo que plantean de modo válido los feminismos, ¿no? Que más igualdad, más derechos, más acceso al ocio, al placer para todos, y que no solo estemos más cómodos en estas situaciones los varones. Así que bueno, algo, como que no hay guiones escritos, y en parte las apps y las redes son sitios en los que se juegan esas tensiones, ¿no? Como sabemos. Y bueno, y además está el ghosting, que sí es una forma de Ujú. violencia simbólica que vi bastante, que me contaron mucho, que, bueno, que es esto de irse de un vínculo tras semanas, meses, sin dar ninguna explicación. Y eso sí es algo también que sufren más las mujeres en general. Eh, pero bueno, es una polémica que hay también en el campo. Cómo hacer para que no haya más ghosting y cuándo es ghosting. Muchos dicen, bueno, Ujú. tras 2, 3 semanas o tras 4 o 5 citas. Hay grados también. Una cosa es un ghosting con alguien que uno vio 2, 3 veces, que no es ya un vínculo armado, y otra cosa es un vínculo con alguien que estuvo saliendo de modo monogámico por 8 meses. Ahí sí, obviamente, sin dudas, se amerita una charla, importante. Pero bueno, así estamos entre el deseo, los mandatos y las nuevas reglas que no se saben cuáles son. Bueno, podemos, creo, ya dar, hay algunas que ya se están necesitando retirar. Hablando, si hay que Este, ir a cenar, sea lo que sí, sea. me parece que ha sido un intercambio muy rico. Y bueno, invitarles, gracias por estar, gracias por participar, por acercarse. Invitarles a que, bueno, lean el libro los que no lo hicieron. La verdad es muy interesante y abre a un tema que es un tema novedoso y original, ya no solo para la generación joven, sino también para los no tan jóvenes. Y bueno, que interroga respecto de esto que tiene que ver con las redes, las tecnologías, los afectos, digo, en un momento en que también la gestión de los afectos a través de los algoritmos es un tema de discusión, ¿no? Así que, bueno, gracias Joaquín por compartir con nosotros este tiempo y bueno, Bueno, un gracias a placer. todos y todas. Muchísimas gracias por Bueno, nos compartir, estamos por estar. viendo en distintos lugares. Bueno, gracias Cecilia, gracias a todos. Chau, chau.
Chao, gracias. Chao, gracias.